Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de geopolítica en el cual vamos a estar abordando el tema de las elecciones en Venezuela, que está dando obviamente de qué hablar por todos los rincones del mundo. Lamentablemente, peregrinos, me gustaría darles la noticia de que se terminó el régimen de Maduro, pero no es así. Una vez más, el Instituto Electoral en Venezuela ha declarado como victorioso al oficialismo, al chavismo, a Nicolás Maduro. ¿Qué pasó el día de ayer, peregrinos? Porque en el video del día de hoy, más que hablar de la noticia en sí, que ya todos la conocemos, que el Instituto Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro, lo que quiero hacer en este video es hablarles de lo que pasó tras bambalinas, lo que pasó detrás de las cámaras, antes de que María Corina Machado y Edmundo González salieran a dar declaraciones. ¿Qué pasó y qué dijo Nicolás Maduro en ese discurso después de su victoria? Y sobre todo, ¿qué consecuencias traerá esta supuesta victoria de Nicolás Maduro nuevamente en Venezuela? Y obviamente vamos también a abordar el tema de si yo creo o no que estuvieron arregladas o no estas elecciones, que bueno, pues es difícil decir que no estuvieron arregladas cuando de la nada se cayó el sistema, se dejó ver en Venezuela el conteo de votos en vivo y de la nada reapareció ya con una victoria de supuestamente 51.20% a favor de Maduro. La noticia entonces es, peregrinos, que Nicolás Maduro ganó las elecciones en Venezuela con el 51.20% de los votos. Esto, pues, a pesar de que en las encuestas se daba por lo menos un 70% de ventaja a María Corina Machado y a Edmundo González, a la oposición, pues, en Venezuela, sobre Maduro. Pero había otras encuestas que inclusive les daban ventaja del 80%. ¿Qué pasó entonces después de estas declaraciones que ustedes están viendo aquí en el video de María Corina Machado? A ver, yo estaba el día de ayer viendo distintas transmisiones en medios de comunicación tradicionales y también en canales de videos, y estaba pues tratando estaba aguardando para conocer los resultados. Estaba muy nervioso. Yo soy mexicano, pero entendía que estas elecciones para los venezolanos, para quienes tenemos amigos venezolanos, significaba mucho. Habíamos visto toda una serie de acontecimientos a lo largo de muchos meses sobre que supuestamente Maduro había negociado ya inclusive su salida de Venezuela. Quienes dijimos eso, y yo me incluyo, peregrinos, nos equivocamos. Maduro claramente no salió de Venezuela, no arregló las elecciones o no hizo acuerdos, mejor dicho, para que las elecciones estuvieran no arregladas, estuvieran libres, estuvieran pues que se llevaran a cabo pues con claridad. Nada de esto ocurrió. Pasan las horas del día de ayer y finalmente se conoce, me parece después de las 12 de la medianoche en Venezuela, se dan a conocer los resultados. Y sale el representante del Consejo Electoral en Venezuela y dice que Maduro obtuvo la victoria por un 51.20% de los votos y que hasta el momento las votaciones daban como ganador a Nicolás Maduro y que esta inercia era ya inevitable. Es decir, pues que ya no era necesario terminar de contar por completo los votos porque ya Maduro pues había ganado, ya que los votos restantes no le iban a dar la victoria a la oposición. Y bueno, ahora lo que a mí me gustaría hacer, peregrinos, es analizar el contexto internacional y sobre todo darles mi opinión de lo que puede venir a continuación. Y por supuesto, ¿será que Maduro obtuvo lo que quería? Vamos a ello, peregrinos. Este video que ustedes están viendo de María Corina Machado hablando en medios de comunicación con Edmundo González era el discurso más esperado. Ya se había dado a conocer la victoria de Maduro desde el representante del Consejo Electoral en Venezuela. Ya se había dicho que Maduro había ganado con el 51.20% de los votos
y que la oposición había perdido pues estas elecciones. Todos estábamos atentos para ver qué decía María Corina Machado y Edmundo González, si pedían que se fuera en contra de Nicolás Maduro, si llamaban a los venezolanos a unas fuertes manifestaciones en contra del régimen, o si de plano aceptaban el resultado y llamaban a la calma. Eso me parece a mí que era lo más esperado en todo el mundo. Ver qué decía la oposición, ver qué decía Edmundo González y María Corina Machado. ¿Por qué se tardaron tanto en salir? Se tardaron casi 45 minutos, una vez ya conocidos los resultados. Bueno, peregrinos, lo que yo me he podido enterar, y desde el día de ayer se decía en distintos medios de comunicación, sobre todo en la agencia de noticias Reuters, que desde hace varios días dijo que tenía insiders muy cercanos a Maduro y a María Corina Machado, es decir, pues no espías, pero sí personas, fuentes muy cercanas a ambos bandos en estas elecciones en Venezuela. ¿Qué pasó entonces? Bueno, se dice, peregrinos, que María Corina Machado y Edmundo González se tardaron en salir a dar declaraciones porque estaban hablando vía telefónica con distintos líderes a nivel mundial. Lo sobresaliente es con quién hablaron. Seguramente hablaron con Joe Biden de Estados Unidos o con algún representante de alto rango de Estados Unidos. Seguramente se pusieron en contacto con Lula da Silva de Brasil, con Gustavo Petro de Colombia y con algunas figuras de alto rango también de la Unión Europea. Estas llamadas telefónicas, que hasta el momento sé yo por la agencia de noticias Reuters sí se pudieron llevar a cabo. Al parecer aquí María Corina Machado les dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra postura? Porque pues es evidente que nos hicieron trampa, dice María Corina Machado. Bueno, se dice que extraoficialmente, peregrinos, en estas llamadas telefónicas, Lula da Silva de Brasil y también Gustavo Petro de Colombia habrían dado el visto bueno a la oposición para que dieran como ganador a Edmundo González, o por lo menos que dijeran que pues estas elecciones habían carecido de claridad. ¿Qué significa esto y por qué hago tanto énfasis en la figura de Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil? Bueno, peregrinos, porque recordemos, bueno, de hecho, María Corina Machado en su discurso dice que ni aquellos que fueron los aliados históricos y tradicionales del chavismo y de Maduro ya ni siquiera le creen, refiriéndose a Petro y a Lula da Silva. ¿Por qué estos líderes sudamericanos ya no le apoyan a Maduro? Lo dije en un video anterior, peregrinos, por los cada vez más venezolanos que llegan de forma ilegal como migrantes, tanto a Brasil como a Colombia, que causan obviamente mucha desestabilidad, a niveles económicos, culturales y sobre todo sociales. Al final de cuentas están yéndose a países que son todo menos países total y absolutamente desarrollados, países que tienen sus propios problemas. Y además a estos líderes no les ayuda para nada que haya una crisis migratoria en sus territorios. ¿Por qué no les ayuda? Bueno, de cara a que ellos intenten, la reelección o que siga la izquierda en sus países. Es decir, que no llegue la derecha nuevamente al poder en Colombia y que a Brasil no llegue nuevamente Bolsonaro a la presidencia. Ese es el objetivo. Y obviamente les quitan muchos votos a estos líderes izquierdistas en América Latina el hecho de que haya una crisis cada vez más grave de migrantes venezolanos que llegan a Brasil y a Colombia. Bueno, en esta llamada telefónica, terminan esta llamada telefónica, sale María Corina Machado y Edmundo González a dar declaraciones y lo que dice María Corina Machado es: no reconocemos estas elecciones que han carecido de claridad y de verdad, y además dice que le levanta el brazo a Edmundo González y le dice, peregrinos, que pues que María Corina Machado es ahora, les dice que
sale María Corina Machado y dice, el presidente de Venezuela electo es Edmundo González, y le levanta el brazo. Yo creo, peregrinos, que para que estas declaraciones las pudiera hacer María Corina Machado, tuvo que haber tenido el apoyo, por supuesto, de estos dos líderes que les digo, de Lula de Brasil y de Petro de Colombia, y obviamente también de los europeos y de los estadounidenses. Además, les quiero decir qué pienso pues del chavismo, de Nicolás Maduro. Pienso, peregrinos, que Maduro, al abrir, entre comillas, estas elecciones a que fueran supuestamente más libres, supuestamente porque pues, al final bloqueó a muchos candidatos, yo creo que lo que hizo Maduro aquí fue legitimarse aún más en el poder, porque ahora él va a decir, bueno, yo cumplí, abrí las elecciones, dejé que la oposición hiciera campaña, dejé que la oposición se manifestara en nuestra contra y aún así ganamos. Entonces, de alguna u otra forma, Maduro con esto legitima más su supuesta victoria y su permanencia por otros 6 años más en el poder. Aquí muchos dicen que la oposición cayó en la trampa, peregrinos. Muchos lo están repitiendo. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe, peregrinos. En la conferencia de prensa, María Corina Machado y Edmundo González, María Corina Machado fue específicamente quien mencionó a las Fuerzas Armadas. Dijo que las Fuerzas Armadas debían de garantizar el proceso democrático. De alguna u otra forma, me parece a mí, llamándoles a que le dieran la espalda a Nicolás Maduro. Se ve muy complicado, peregrinos, que Maduro deje el poder, ahora sí. Y además, lo más peligroso tal vez es que Nicolás Maduro ahora, con este discurso de ir en contra de los, es que no puedo decir la palabra, pero de los fascistas, ir en contra de todas estas personas que le hacen daño a Venezuela, con este discurso y con que recientemente se aprobó una ley antifascismo en Venezuela, con esto se intenta llevar a cabo, créanmelo, peregrinos, una persecución en contra de María Corina Machado y toda la oposición. Esos son los siguientes pasos que va a dar Maduro. Calificarlos como de esta corriente ideológica, del fascismo, y les va a decir que entonces por esa ideología tienen que ir a prisión para no poner en riesgo la integridad territorial y la seguridad nacional de Venezuela. Esto pues muy lamentable, peregrinos, muy, pero muy lamentable. Y vamos pues a ver qué pasa. Al final de cuentas, creo que nos equivocamos quienes dijimos que la oposición iba a ganar, que Maduro finalmente iba a aceptar una derrota. Con esto, a niveles internacionales, pues ganan cierta fuerza los BRICS, ya que Venezuela, ustedes saben, es uno de los países que se estaría uniendo al bloque. Gana Rusia por su cercanía con el gobierno de Maduro, gana China, por supuesto, pero hay que ver, y esto sí se los quiero dejar bien en claro, peregrinos, hay que ver qué va a hacer Donald Trump si es que llega al poder en Estados Unidos. Recuerden que estuvo a punto de invadir Venezuela durante su mandato pasado. Lo dijo su propio vicepresidente y lo dijo también Mike Pompeo, el que fue su secretario de Estado. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa cuando llegue Maduro a la Casa Blanca, Donald Trump a la Casa Blanca, si es que llega. Y también vamos a ver qué pasa, sobre todo con el hecho de que, una vez más, seguramente Maduro cometió fraude, ya que la oposición aparentemente arrasó. ¿Qué está pasando en estos momentos en Venezuela? Nada, peregrinos. Hasta el momento en el cual les grabo este video, no está pasando nada. Nadie está saliendo a las calles a manifestarse como se esperaba. Y pues las imágenes que yo he visto de las calles, por ejemplo, en Caracas, en Venezuela, en la capital, es de total y absoluta desolación. No hay personas en las calles de Venezuela. Veremos qué pasa en los días siguientes. Obviamente les voy a estar informando al respecto, peregrinos, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Estuvieron arregladas las elecciones? ¿Qué creen que va a pasar en el futuro?
Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas gracias.